cualquier unidad de explotación, la rentabilidad de ella depende de que se den unas adecuadas prácticas de manejo. Y estas prácticas de manejo deben estar basadas obviamente en la investigación y tecnologías que estén adaptadas al entorno donde ellas se vayan a aplicar. Y dentro de las prácticas de manejo adecuadas, tenemos que una de gran importancia es precisamente el manejo del macho reproductor. Y la significancia de esto, o lo más relevante de esto, es que el uso de estos machos reproductores deben de ser machos que sean genéticamente superiores, ya que por medio de ello tenemos que hay un impacto sobre el mejoramiento genético. A diferencia del impacto que pueden ocasionar las hembras, digamos, pongamos el ejemplo en bovino. Una vaca en condiciones normales o en monta natural puede tener una cría al año, ¿cierto? En cambio, un toro puede tener más crías dependiendo tanto de las hembras que sirva o incluso si es un donador, de acuerdo a los dosis seminales, si es la semen, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto sobre el mejoramiento genético es más acelerado y visible en relación al que pudiese ser en la hembra. Y no solamente se ve el impacto en la reproducción por el mejoramiento genético, sino también hay un impacto en la reproducción que se puede medir en la eficiencia reproductiva en las vacas y las novillas. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente la eficiencia reproductiva, no sé si ustedes ya han oído algo de eso, pero normalmente son índices, digamos, que se toman a partir de los datos que se recaudan en las vacas y las novillas, como número de parto, etcétera, etcétera. Y normalmente está enfocado precisamente eso, en vacas y novillas, pero ¿qué sucede si el problema en la reproducción no está relacionado con la hembra, sino con el macho? Entonces vemos que hay números bajos en eficiencia reproductiva y no corresponden, o sea, la causa no es la hembra, es lo que quiero decir, sino que es producto de algún problema reproductivo o de infertilidad que pueda tener el macho. Y que normalmente pasa desapercibido porque estamos tomando o considerando la eficiencia reproductiva por los valores o los números, los datos que podamos recaudar de las vacas y las novillas. Entonces, a razón de eso, nosotros tenemos que ver que la fertilidad del macho va a depender de varios factores. Y que nosotros tenemos que saber cuáles son esos factores, porque para que precisamente no pasen desapercibidos y nosotros podamos tener como que una visión más amplia de todo el panorama. La fertilidad entonces del macho depende, primero, de que haya una producción continua de espermatozoides, que pueda haber una multiplicación y diferenciación celular de esas células, de esos espermatozoides, y que el macho tenga un tracto reproductivo saludable. Entonces, todos estos eventos están, digamos, regulados o mediados tanto por una parte fisiológica y anatómica como lo que ya ustedes han visto durante toda la materia, un complejo sistema neuroendocrino que está principalmente regido por el eje hipotálamo, hipófisis, hipotalámico. Entonces, en conjunto, todo eso es lo que va a, digamos, a lograr que exista una reproducción o que todo lo que esté relacionado a la reproducción del macho sea eficiente. Y es lo que nosotros vamos a ver en la clase de hoy. Lo primero que vamos a hacer, antes de entrar en detalle de cómo se forma el espermatozoide, primero vamos a hablar de precisamente el protagonista, que es el espermatozoide. Como ustedes saben, el espermatozoide es el encargado, o básicamente su función principal o su única función es de llevar el material, la mitad del material genético para la fecundación. El espermatozoide, la palabra viene del griego, que significa semilla. Yo no me voy a poner como el profesor de eso a tratar de pronunciar esto, solamente diré que viene del griego y significa semilla. Y no es más que el gameto masculino destinado a la fecundación del óvulo. Esta clase a mí me gusta porque me recuerda a un libro, que es uno de mis libros favoritos, que se llama Crónica de una muerte anunciada. No sé si lo han leído, es de Gabriel García Márquez. Nadie sabe quién es Gabriel García Márquez. He escuchado del libro, que es muy bueno, pero no... El libro es muy bueno, Gabriel García Márquez incluso ganó el Nobel de Literatura. El libro, como su nombre lo dice, es Crónica de una muerte anunciada. Entonces a mí, como el libro me gusta, cuando yo repaso esta clase, siempre recuerdo, o sea, me hace ruido, porque el libro lo que se trata es eso, están contando la crónica de la muerte del protagonista del libro. Espermatozoidio. Así se pronuncia. Y
bueno, en esta clase lo que vamos a tratar de hacer, o lo que voy a tratar de hacer con ustedes, es explicarles la crónica de la muerte, porque básicamente el espermatozoide, si su única función es esa, y ustedes saben que se producen miles y millones de espermatozoides, la mayoría de ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Exactamente. Entonces, esta clase lo que pretende es explicarles lo que sucede, de cómo se forma, dónde se forma el espermatozoide y todo el recorrido que él sigue hasta el momento de la eyaculación. Ya después de la eyaculación en adelante corresponde la clase de gestación y parto, pero hasta ahorita en esta clase vamos a llegar hasta la eyaculación. Y al final de la clase yo espero que ustedes sepan cuál es ese recorrido, porque en el examen también lo van a tener que responder. Entonces, antes de comenzar con todo el sistema neuroendocrino y no sé qué que va a estar como relacionado, lo primero que tenemos que hacer es un pequeño repaso por la, digamos, anatomía o la función anatómica del tracto reproductivo masculino, que ustedes saben que está conformado por testículos, el epidídimo, cordón espermático, las glándulas accesorias y el pene. Ustedes ya vieron la anatomía, así que esto va a ser exactamente un repaso. Y ya deberían incluso de saber, es más, esta clase cualquiera con las láminas está tan fácil que cualquiera yo le digo para y explica la lámina y lo va a poder explicar, porque en verdad es muy sencillo. Ya van a ver, sobre todo la parte de las hormonas, que por lo que vi la mayoría lo contestó bien en el examen, así que esto de aquí lo van a entender rapidito. Entonces vamos a comenzar con el testículo. El testículo, como ustedes saben, es una glándula par. Ya deberíamos saber aquí por qué se denomina glándula, ¿no? No. Exactamente, tiene secreciones. Pero ¿qué tipo de secreciones? En el testículo tiene dos secreciones, una endocrina y una exocrina. La endocrina, ¿a qué creen ustedes que se corresponde? ¿Y la exocrina? Exactamente. Entonces, es una glándula tubular par, obviamente son dos testículos, es una glándula porque tiene secreción endocrina y secreción exocrina. La endocrina se corresponde a la hormona o a la androgénesis, a la hormona masculina, y la exocrina a los espermatozoides. Es tubular compuesta porque ya también, como ustedes saben, las glándulas, las que son exocrinas, tienen que tener por dónde van a ser secretadas. Y en este caso, el testículo es tubular, es un túbulo lo que secreta. Por eso es que es tubular compuesta y es una glándula. Varía en tamaño y forma diferente dependiendo de la especie. Se dice que es el órgano reproductivo primario porque es el encargado de la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides, y de la androgénesis, la síntesis de las hormonas masculinas. Pero él también produce una serie de hormonas y sustancias que van a favorecer lo que es la función espermática y que sirven de vehículo, como o fluido espermático. Ya vamos a ver cuáles son el resto de esas sustancias. Ya también ustedes saben que está situado en la región prepúbica, que están incluidos en el escroto y que hay una adaptación evolutiva que lo que corresponde básicamente a que los espermatozoides o la espermatogénesis requiere estar de 4 a 6 grados por debajo de la temperatura corporal. Por eso ocurre el proceso de termorregulación, etcétera, etcétera. Que eso tenganlo presente en su cabeza porque lo van a explicar ustedes. Es parte de la actividad que vamos a tener después de la clase, va a estar enfocada en lo que es la termorregulación. Como les dije, es diferente según las especies, entonces aquí tienen una tablita, pero es para que ustedes lo repasen, básicamente de cómo es la diferencia entre cada uno. Pero aquí en esta foto podemos ver una de las diferencias que hasta es visible y que a ustedes les puede servir, por lo menos si van a hacer una evaluación de un toro o de cualquier macho reproductor, ustedes tienen que hacer, si van a hacer la palpación del escroto, no sé qué, del testículo, ustedes tienen que saber por lo menos dónde están ubicados anatómicamente y cómo es el descenso testicular de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en el toro, ellos van, descienden así, son dos, y simplemente caen, es decir, que la cabeza del epidídimo está aquí y la cola del epidídimo está acá. En cambio, aquí tenemos, este es el toro, acá tenemos al equipo, caballo. Cuando va descendiendo, desciende y hace así, o sea que la cabeza del epidídimo está acá y la cola del epidídimo está acá. ¿Y el cerdo qué hace?
cerdo no pueden hacer esto. ¿Qué van a palpar aquí? Están palpando la cola. Entonces tienen que estar ubicados. Eso también lo pueden repasar ustedes porque la lámina está sencilla. Pero se dicen, voy de último como el cuento. Ajá, de cochino. Voy de último. Exactamente. Las estructuras del testículo ustedes también ya lo saben por anatomía, el cordón espermático, aquí está el epidídimo, cabeza, cuerpo y cola del epidídimo, red de Textil, la túnica longínea, que es lo que lo rodea, los túbulos seminíferos, el conducto deferente y el conducto eferente. Ok, vamos a hablar ahora del testículo. El testículo tiene dos divisiones, una división estructural y una división funcional. La división estructural está dada por la túnica longínea, que es una capa fibrosa que va rodeando el testículo, que es esto que vemos acá, conformada por la vaginal, que es parte del peritoneo, y la vasculosa, que es esta que forma como estos gusanitos que se ven aquí. ¿Qué va a hacer esta túnica? No solamente envuelve el testículo, sino que ella lo penetra y va a originar estos septos de tejido, que son septos simplemente de tejido fibroso, y van a dividir el testículo en unos lóbulos, que son aproximadamente 250 lóbulos por cada testículo. Dentro de esos lóbulos se encuentran unas estructuras que se llaman túbulos seminíferos, y esos túbulos, allí es donde se forman los espermatozoides. Los túbulos seminíferos convergen y llegan al final, aquí en esta imagen se ve mejor, conformando lo que es el mediastino testicular. Aquí tenemos lo mismo, más cerquita. Sigue siendo la división estructural. Los lóbulos, aquí está la túnica, que no solamente envuelve el testículo, sino que origina estos septos, separa el testículo en lóbulos, cada lóbulo, dentro de cada lóbulo están los túbulos seminíferos, que son aproximadamente 1 a 4 por lóbulo, o sea que en cada lóbulo hay aproximadamente 1 o 4 túbulos seminíferos. Estos túbulos tienen, como se ve en esta imagen, forma de U, es decir, que de donde salen, llegan. Y son de aproximadamente 30-70 centímetros de largo, pero la longitud de todos ellos, si uno los separa, son de aproximadamente 5 kilómetros, 5 metros. Es decir, que es, lo que pasa es que están enrolladitos. Aquí esto, para que se vea representativo, se ve como si fuese uno solo así, pero fíjense que estamos diciendo que es de 1 a 4 por lóbulo, entonces ya van a ver cómo se ve realmente. Y entre este túbulo está el tejido intersticial, que en ese tejido intersticial hay unas células muy importantes que ustedes ya conocen. Exactamente. Esto es un corte histológico, es lo mismo que estábamos viendo o tratando de ver acá si hubiésemos hecho como el corte así. Este es el lóbulo, este es el intersticio y esto que está aquí es un túbulo. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. No es que cada uno, o sea, piensen que aquí hay varios, aquí hay más de 4, yo les digo que son 1 a 4, ustedes dirán, ay, pero aquí hay más de 4. ¿Qué es lo que sucede? Que están tan enrolladitos que a lo que uno hace el corte así, probablemente este sea el mismo, o todo esto sea el mismo, solamente que como está enrollado al momento del corte se ve como si fueran varios. Pero aproximadamente de 1 a 4, y cuando uno hace el corte, esto es lo que uno está viendo. Este es el túbulo seminífero. Acá, en el lumen de este túbulo, es donde van a terminar de llegar los espermatozoides. Cuando se empiezan a formar desde acá. Ya vamos a ver cómo es eso. Esa fue la división estructural. Ahora el testículo tiene, como les mencioné, una división funcional, que es la siguiente. Tiene dos compartimientos, uno intersticial y uno tubular. El intersticial, bueno, el tubular está dividido en basal y abdominal, pero el intersticial es este que está acá. Esta es la membrana basal, de aquí al exterior, al intersticio, está precisamente ese compartimento intersticial, que es el que da soporte, o tiene como soporte, vasos sanguíneos, tejido conectivo, por acá están las células de Leydig, y esto que está acá, que es la túnica propia, que es lo que recubre el túbulo seminífero, que está conformado por las células mioides, que son unas células que están adosadas acá en la membrana basal, que tienen mucha importancia porque ellas van a ayudar a la penetración, van a ayudar a que estas que son las espermatogonias, que son las células madres que producen los espermatozoides, ellas de acá tienen que llegar hasta acá a hacer un espermatocito, un espermatozoide, porque acá es un espermatozoide. Entonces, las células mioides lo que hacen es de acá ayudar a que esto se vaya contrayendo, se vaya moviendo para que de acá esta célula llegue acá.
ocurre en el tubular, que viene siendo de acá hacia acá. Todo esto es el lóbulo, este es el túbulo. Vamos a ver desde la membrana basal hacia adentro, hacia el lumen del túbulo seminífero. Como dice, esta división funcional es lo que se corresponde a la parte interior del túbulo seminífero, que es el compartimiento basal y el abdominal. Esto mismo que acabamos de ver acá. Y se ve acá grande, acá, basal y abdominal. ¿Qué es lo que hay en este compartimiento? En la parte basal están las espermatogonias, pegadas a la membrana basal las células madre. Las espermatogonias, que son las células madres, las que van a producir los espermatozoides. Y en el abdominal, que es esta parte de acá en adelante, lo que inicia, como dice aquí, hacia la parte central del túbulo, es donde se van a formar realmente los espermatozoides. En esta parte de aquí, o sea, la unión entre el compartimiento basal y el compartimiento abdominal, es donde se forma la barrera hematotesticular. Esa barrera es la que separa los dos compartimientos, y esa barrera está formada por las células sustentaculares o las células de Sertoli, que están acá fijadas en la membrana basal y unidas por un complejo de unión. ¿Qué es lo que hace esta barrera? Esto que está aquí va a permitir que exista un ambiente único para que se pueda dar la formación de los espermatozoides. A su vez sintetizan, digamos, una serie de factores que van a ayudar a la formación y multiplicación y desarrollo de las espermatogonias, como lo son la proteína ligadora de andrógenos. Más adelante vamos a ver su función, pero se los adelanto. Básicamente lo que hace es concentrar la testosterona acá, porque para que se dé la formación, la división celular y todo de la formación de los espermatozoides, se necesita gran cantidad de testosterona aquí en el testículo, específicamente en el túbulo seminífero. Si no, no va a pasar nada. Entonces, esta proteína ligadora de andrógeno, que la sintetizan las células de Sertoli, ayudan a eso, pues. Y además también inhibina y otros factores también que vamos a ver más adelante que están relacionados a las células de Sertoli. ¿Para qué es esta barrera? Bueno, sirve de aislamiento para agentes endógenos y exógenos. El profesor Jorge se los preguntó en la clase, no recuerdo cuál, y lo respondieron. Ahorita necesito que lo vuelvan a responder porque si no me voy a sentir muy mal. Porque saben, lo respondieron bien. ¿Por qué tiene que haber aquí esta barrera? ¿Por qué tiene que estar aislado? ¿Por qué no puede penetrar nada al lumen del...? Para que no pasen los macrófagos. Porque no las reconoce. Para que el sistema inmune no lo reconozca. Es como básicamente, Porque son sin células. esa barrera ocurriría como si fuéramos como el ojo. El ojo, O sea, porque el ojo, Porque el sistema inmune lo reconoce y va a atacar las células, ya que como son haploides no son como las demás células del sistema. aquí. Ella creo que aprendió haploide, eso. Están todos en lo correcto. No puedo dar un punto porque no vi quiénes eran, yo supe de Sí eso. puede, profe, me vio a mí me No, reconoció. yo no puedo porque ya ustedes lo respondieron en la otra clase. A ver, si no lo respondía, le tendría que quitar puntos. Pero sí, básicamente. Pero no me lo es eso. suma. Pero básicamente sí, es eso, no lo reconoce, entonces bueno, necesita que esté esa barrera ahí aislando para que se pueda dar Me estafaron. el desarrollo de las espermatogonias. Y bueno, las espermatogonias van migrando por esa barrera hasta llegar hasta el lumen, siendo ya espermatozoides. ¿Qué es lo que vemos acá? Vamos a hablar de las células que se ven en la parte, como ya les dije, la espermatogonia, que son estas que están acá. Se ven 4 tipos de células, pero también están las células mioides, estas ya se las mencioné. Acá están las células de Leydig, está tejido conectivo, las células mioides están por acá, y dentro de la membrana, el compartimiento basal y abdominal, lo que vamos a encontrarnos es adosadas acá las espermatogonias. Las espermatogonias pueden ser de dos tipos. Pueden ser de células madre o células en proliferación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellas se van a dividir para formar otras células madre, digamos que van a servir como de banco para que sigan existiendo células madre, digámoslo así. Y otras van a ir a ser células en espermatogonias, pero de células de proliferación. Es decir, que esas van a seguir, a continuar su diferenciación hasta convertirse en un espermatozoide. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver, esos dos tipos de células. Después vamos a ver los espermatocitos, que son estos que están más redondeadas acá, que son células que ya están en fase de diferenciación. Y luego las células en efoliación, ya a punto de, son estas que están acá,
de Sertoli en la membrana, aquí cuando ellas se desprenden, que llegan al lumen, es que son espermatozoides. Desde que son espermatogonias ya son células haploides. Acá son células diploides. Y si te fijas, la barrera comienza acá. Y las células, las espermatogonias, que son diploides, están en la membrana basal, antes de la barrera. ¿Dónde ocurre la diferenciación? ¿Cómo? ¿Dónde ocurre la O sea, diferenciación? cuando Ya pasan lo vamos a del ver. diploide. Ah, ok. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vamos a ver la transformación. Ahorita estamos recorriendo todavía en el testículo. Ah. Cuando venga toda la parte de las hormonas y todo eso, van a ver cómo se va a cambiar esa célula diploide a una célula haploide. Porque ocurren un sinfín de cositas, de detalles. Porque si ustedes se fijan, miren cómo es esta célula. Ustedes conocen un espermatozoide. Esta célula, si la lanza uno a que vaya a fecundar el óvulo, no sobrevive ni un segundo. Entonces, obviamente, tiene que haber una diferenciación, cambios en su conformación para que sea ni siquiera esto, porque esto es una espermátida, se convierta en un espermatozoide. Ajá. Todo este proceso, desde que una espermatogonia se vuelve un espermatozoide, se llama espermatogénesis. Pero la espermatogénesis, a su vez, está dividida en dos procesos. Uno, que se denomina espermatocitogénesis, que es el paso de la espermatogonia a un espermatocito. Y después que ocurre que ya la espermátida se va a dar el proceso de diferenciación, se denomina espermiogénesis. Acá es lo mismo, solamente para que lo vean realmente. Acá está la membrana, esto vendría siendo el intersticio, aquí están las células de Leydig, estas son las espermatogonias, por acá están las células mioides, acá empiezan, esto es un espermatocito, esto es una espermátida y acá se continúan en el lumen y estos son los espermatozoides. Esto viene siendo lo mismo, esto es un lóbulo, esto es un túbulo, otro túbulo, otro, este es el intersticio, entonces en el intersticio vamos a tener células de Leydig, vamos a tener células mioides, que sirven para las contracciones peristáticas que mueven los espermatozoides. Acá tenemos esto lo mismo, pero un corte de cristal. La membrana basal y los diferentes tipos de células, la célula de Sertoli acá, en las células de Leydig donde se da la síntesis de testosterona. Esto es lo mismo, solamente que corte histológico, acá está, este es el túbulo, esa es la membrana basal, aquí están las células mioides, este es el intersticio, en el intersticio vamos a ver vasos sanguíneos, tejido conectivo, las células de Leydig, y acá comienzan espermatogonias, células de Sertoli, toda la membrana acá formando la barrera vaginaria, porque ahí sí no lo podemos distinguir, pero acá se sabe que acá está. Los espermatocitos, espermatozoides, más células de Sertoli, y aquí las espermátidas, y ya aquí, bueno, aquí no se ve nada, pero aquí deberían estar los espermatozoides. Ok, seguimos en el testículo, pero ya vamos a salir del túbulo seminífero. ¿Cómo salimos del túbulo seminífero? Bueno, después que, como vamos a hacer aquí una foto, porque vamos a ubicar la antena, no se ve, o sea, porque esta está muy lejos. Esta que ustedes veían cuando la puse en un principio, que está un poquito más grande, se veía la salida. Bueno, la salida de los túbulos seminíferos van a formar un sistema de ductos. Ese sistema de ductos está conformado por el túbulo recto, que básicamente es el segmento donde justo termina el túbulo seminífero. Ahí hay un sistema de válvulas que lo que va a permitir o no permitir que los espermatozoides se regresen. Una vez que salen del lumen del túbulo seminífero, que pasan por acá, por este túbulo recto, ese sistema de válvulas dice no, para atrás no va, ya, ahora a seguir derecho. Entonces, después que va ese tubo recto, toda la unión, donde llegan todos los túbulos seminíferos, la unión de estos, todos estos tubos rectos, van a formar en el mediastino, que fue lo que vimos también que estaba en el corte normal del testículo en blanquito, van a formar lo que se llama la red de Testi. Y esa red de Testi, después que va subiendo, miren, desde el extremo dorsal de la red, se van a originar lo que se llaman los conductos eferentes, que aproximadamente en toros van de 10 a 15, y estos van a llegar a la cabeza del epidídimo. Yo les dije que esta clase trataba del recorrido del espermatozoide, ¿no? De cómo se iba formando y el recorrido que va teniendo. Lo primero ocurre, porque
porque se forman los túbulos seminíferos. Entonces ya yo aquí les estoy diciendo cómo van saliendo. Es decir, que si yo en el examen les pregunto cuál es el recorrido, ustedes ya tienen que saber que lo primero es en los túbulos seminíferos, después va saliendo por aquí, o sea, que es decir, que va al conducto de frente, por la red y bla, 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 hasta que llegue a la cabeza del epidídimo. Ah, pero... Bueno, hemos llegado allá, sí va para allá, pero todavía no. Estamos todavía en el conducto eferente. El conducto eferente llega a la cabeza del epidídimo. ¿Y qué es el epidídimo? Bueno, ya ustedes también lo conocen, es un tubo altamente tortuoso. ¿Cuál es la función del epidídimo? La primera función, la principal, ¿quién dijo algo? Eso. Es de reserva espermática. Pero también ocurre algo muy importante en el tránsito de los espermatozoides en el epidídimo, que es la maduración. Ellos tienen que estar aproximadamente 15 días acá y tienen que pasar por todo. Por la cabeza, por el cuerpo y por la cola. Porque en cada uno de ellos va a haber un proceso. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ya ustedes saben que va adosado a la cara posterior del testículo. Aquí estamos todavía, digamos, en la parte anatómica. Ya vamos a irnos adentrando también con lo que ocurre en cada parte. ¿Qué vendría siendo esto? Ya hablamos del testículo como tal en su anatomía, su división y cómo se va formando el espermatozoide, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la función realmente del testículo? Lo que ya acabamos de ver, que es la espermatogénesis y también la androgénesis. Todo esto en conjunto está regido por el hipotálamo, hipófisis, gonadal. Y conocerlo es de suma importancia porque ustedes tienen que hacer toda la relación. Ya esto ustedes lo saben, son las hormonas de importancia en el caso de la endocrinología del macho. La mayoría lo respondió bien en el examen, así que yo creo que lo podemos pasar rapidito. Ya ustedes saben que las NRH vienen del hipotálamo para la síntesis de FSH y LH, o por lo menos esta parte, vamos a detallarla rápidamente. Porque la testosterona a partir de las células de Leydig, además de servir para la espermatogénesis, también va a tener una vía que va a servir para la conformación, digamos, de las glándulas o función de las glándulas accesorias, lo que le da a ustedes los machos ese potencial de ser macho machote. La conformación de los caracteres secundarios, digamos, y del crecimiento. Eso lo van a ver en detalle la semana que viene con el profesor Decio, que les va a dar la parte del crecimiento, pero para que lo tengan por ahí. ¿La estereogénesis es lo mismo que esteroidogénesis? No. Porque la FSH me acuerdo que producía la esteroidogénesis y la LH, en el caso del macho, la célula, la hormona de la célula, producía la espermatogénesis. ¿Cómo? O sea, la LH, o sea, la LH en macho, produce la espermatogénesis. La FSH, ¿no? La LHP, la estereodiógenesis o, como lo tenía yo por acá, androgénesis es la síntesis de las hormonas masculinas. Y esa viene dada por las LH en las células de Leydig, como dicen. Células de Leydig y LH para la testosterona. O sea, ciertamente sí y no, porque se necesitan las dos. Las dos van a trabajar o a funcionar en conjunto. Pero la encargada principal de que se dé la síntesis de testosterona es la LH a partir de las células de Leydig. En cambio, la FSH ya vamos a ver lo que va a hacer. Esto es lo que va a hacer. En el hipotálamo las NRH van a la hipófisis anterior, FSH, LH. La FSH pueden aquí utilizar una regla. FSH, la S para células de Serpoli, así no se te vuelve a olvidar. Y la LH, la L, células de Leydig. Entonces, FSH, S en el macho, células de Serpoli. LH, células de Leydig. Esto es en el macho. Ajá, la FSH entonces va, esto que está acá es otra vez el túbulo seminífero. Va al túbulo seminífero, se une a un segundo mensajero, que en este caso es el AMP cíclico, y a partir de las células de Sertoli lo que hace es que se da la multiplicación celular y las células de Sertoli a su vez van a sintetizar una proteína
ella lo que se va a encargar es de concentrar aquí la testosterona, el estrógeno. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con la LH. ¿Qué hace la LH? La LH va a las células de Leydig. En las células de Leydig toma dos vías. Una vía es la vía sanguínea, va a sangre para la conformación de los caracteres secundarios, macho-macho. Y la otra vía va al testículo, al túbulo seminífero, al intersticio, se une a la proteína ligadora de andrógeno, concentra aquí la testosterona y en función, en conjunto con la FSH y las células de Sertoli, lo que hacen es que se dé la multiplicación y diferenciación celular. Ya ustedes saben que todo eje tiene su feedback negativo. En este caso, ¿cuál es de cada uno? Bueno, las células de Sertoli a su vez también van a sintetizar lo que es la inhibina. La inhibina, cuando hay exceso de FSH acá, lo que hace un feedback negativo para, en la hipófisis para la FSH. Y el exceso de testosterona sanguínea lo que va a hacer es el efecto de feedback negativo, bien sea en el hipotálamo para GNRH o en la hipófisis para la LH. O sea, puede ser de hacer largo o hacer corta. Sí. Si yo les digo esto ahorita, ya les dije que acá necesitan que haya bastante concentración de testosterona, ¿verdad? Que para que se dé la espermatogénesis se necesita aquí concentración de testosterona. Entonces, si yo tengo un toro que tiene problemas reproductivos, que yo veo que no tiene casi número de espermatozoides, yo digo, yo quiero ayudarlo a mejorar la espermatogénesis. Yo le puedo inyectar en este punto testosterona. No, ¿Por qué? porque ya va. Porque la sangre inhibe Ya la va. FSH. ¿Por qué qué? No inhibe la FSH. No, sí. Inhibe algo, pero no es la FSH. O bueno, sí, al final, si va a la GNRH, puede inhibir las dos. Pero sí, precisamente eso. El efecto o el feedback negativo, el exceso de testosterona sanguínea, si yo voy a colocar testosterona exógena, eso es lo que va a ocurrir. Va a ser un feedback negativo, bien sea acá para LH únicamente o para GNRH. Entonces, si les dice como que, ¿qué puedo hacer? Si no le puedo agregar testosterona, no le puedo inyectar testosterona, ¿qué le colocarías? Intratesticular no se puede. No, es con el testículo, no le puedo meter así, la parte es muy sensible. Pudiese colocar conceptal. O sea, que lo que haga es que Estimular la producción de estimule la producción GNRH. de exactamente. ¿Cómo se llama, profe? Puede ser conceptal o algo que esto es lo mismo. Está más explicadito, lo podemos repasar rápidamente, pero también lo tienen ahí para que lo puedan leer. Aquí está GNRH, la hipófisis, actúa sobre la hipófisis anterior, estimulando la producción de LH y FSH. La hipófisis anterior, la LH va al testículo, bueno, las células de Leydig, estimulando la producción de testosterona. La testosterona tiene dos vías, una estimula el desarrollo de los espermatozoides y la otra va a sangre para la conformación de caracteres secundarios. Si vemos acá de una vez, esta parte que está aquí es lo que va relacionado al feedback negativo. Actúa sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis, inhibiendo la producción y liberación de LH. Y la FSH entonces actúa sobre las células de Sertoli y mediante ellas sobre el desarrollo de los espermatozoides. Va acá el feedback negativo. La inhibina entonces actúa sobre la hipófisis anterior inhibiendo la producción de FSH. Esto es lo mismo. No lo vamos a volver a repetir. Esto es lo mismo, solamente que aquí tenemos especificado las funciones. ¿Qué sucede acá? El hipotálamo, la hipófisis, LH, células de Leydig, colesterol de otra forma testosterona, la testosterona va o la vía de sangre o linfa o hacia los túbulos seminíferos en el intersticio. Se unen las proteínas ligadoras de andrógeno, que son producidas por las células de Sertoli, y en conjunto las células de Sertoli y las células mioides lo que van a ayudar con la testosterona es al tránsito epidermal, la maduración espermática, a la espermiogénesis y estimula a las espermatogones para que se pueda dar la multiplicación y diferenciación celular. La FSH, células de
de Sertoli, como dice acá, tienen que actuar en conjunto. Es decir, que si no hay testosterona, las células de Sertoli no pueden ni sintetizar ni liberar la proteína ligadora de andrógeno, tampoco inhibirla, o sea que tienen que estar las dos juntas. ¿Y para qué o cuál es la función de la FSH y de las células de Sertoli? La meiosis, la maduración, meiosis, perdón, y la maduración de los espermatozoides. Tienen otra vez el ciclo para que lo repasen, y esto de acá lo que les está tratando de demostrar es que, a diferencia del ciclo de la hembra, que como ustedes pueden ver, difieren números de las diferentes especies. Por lo menos nosotros las hembras, la duración de nuestro ciclo es de 28 días, en la vaca 21 días y así. Esto que yo les acabo de mencionar no se da no dura un día, 2 días, 3 días, no. Es un ciclo que se da de forma pulsada. Es decir, que durante todo el día, no es que todo el día se está sintetizando GNRH, FSH, no. Es que durante todo el día, en un punto, hay un pico de GNRH, ese pico de GNRH va toda la cascada. FSH, LH, la FSH, las células de Sertoli, la LH, las células de Leydig y así sucesivamente. Es decir, que ahorita, los caballeros que están aquí, en algún momento, algunos dentro de 5 minutos, otros dentro de 10, otros dentro de 20, dependiendo, porque es un proceso que es asincrónico. O sea, ahorita, todos los que están aquí están teniendo un pico de GNRH, o van a tener, o ya tuvieron, un pico de GNRH, un pico de FSH, un pico de LH, y así. Eso, ¿qué es lo que da eso? Origen a un pool de espermatozoides. Es decir, que aquí todos los chicos que están sentados están produciendo espermatozoides mientras nosotros estamos aquí hablando. No es como en la hembra, que es 21 días o 28 días, y hay una primera onda de crecimiento folicular que dura tanto, que no. Normalmente la concentración más alta de testosterona, ustedes, los hombres, la tienen durante la mañana, por eso ustedes se paran así como activos. Pero eso no quiere decir que es en la mañana que se sintetiza, no, es un proceso que ocurre durante todo el día, en algún momento del día. Y tampoco es que dicen algunos que aproximadamente es entre cada 4 o 3 horas, no sé qué, pero digamos que es hasta un proceso individual. Entonces sí es verdad que la mayor concentración de testosterona es en las horas de la mañana, en los caballeros, pero igual la liberación es de forma pulsátil durante todo el día. Ajá. Vamos con la espermatogénesis. Aquí viene tu pregunta. Esta es una espermatogonia, la célula que vimos allá. ¿Qué es la espermatogénesis? El paso de una espermatogonia a un espermatozoide. La espermatogonia es una célula diploide, inmóvil, sin diferenciar. Y el espermatozoide es una célula haploide, móvil, muy diferenciada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que esta célula pase a ser un espermatozoide? Primero se da la mitosis. Estas se dividen para ser espermatogonias de células madre o espermatozoides de primera generación, que siguen siendo diploides. Pero ¿qué sucede? Que de aquí en adelante ellos solamente pueden ir a ser espermatozoides, no se pueden regresar. En cambio, una espermatogonia, si es de célula madre, puede o quedarse siendo célula madre o célula de proliferación. Después ocurre una meiosis, que es cuando aquí se divide la carga. Y estos son los espermatozoides de segunda generación. Luego ocurre otra meiosis, pero esa meiosis es y no es. O si es tal cual, porque es la meiosis que sucede cuando las células son haploides, que se divide la carga, pero no es que pasa a ser un cuarto o medio cuarto, sino que sigue siendo la misma carga genética. Y después de esto lo que hay es una diferenciación para que sea un espermatozoide. Es esto mismo que vemos acá. Esto es una espermatogonia. Aquí estamos otra vez en el túbulo. Lo que pasa es que antes lo estábamos viendo así, ahora es así. En la mayoría de las imágenes estaba como que de abajo hacia arriba. Aquí, esta es la membrana del túbulo seminífero. Aquí deberían estar por fuera las células mioides, las células de Leydig, el intersticio. Entonces, acá está la parte basal y la parte abdominal. Estas son las espermatogonias que, como dice acá, ellas se mantienen unidas
puede saber que este espermatozoide pertenece a esta espermatogonia porque siempre se mantiene unida. No siempre es así, porque estos que están acá marcados son algunos que sufrieron degeneración, daño, no lo que se llama mitosis selectiva, o sea que no siempre terminan siendo 256 espermátidas, a veces son menos, porque acá ocurre, o sea, no siempre la espermatogénesis es perfecta, es lo que quiero decir. Incluso en este punto, como les venía mencionando, acá se da la proliferación, ocurre la mitosis, acá ocurre la meiosis y después se da la diferenciación. Y en este punto ocurre lo que se llaman daños no compensables de los espermatozoides. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos, cuando evaluamos un frotis de una muestra seminal, nosotros lo vemos en el microscopio y vemos espermatozoides que tienen cabezas dobles, cabezas piriformes, microcabezas, macrocabezas. Esas anomalías que son visibles, como las puede evaluar, son daños que corresponden a un defecto en la espermatogénesis. Porque hay otros daños que pueden ser en la maduración o son efectos o son daños que son compensables. En cambio aquí, si uno ve eso en el frotis, es un daño que no es compensable, es decir, que la fertilidad de esa muestra como tal está comprometida. ¿Por qué? Porque hubo una falla aquí en la espermatogénesis. ¿Y qué puedo hacer yo si yo veo eso? Primero, si yo lo veo, este ciclo como tal, desde que una espermatogonia ¿cómo se llama? Se diferencia. Sí, da todos estos pasos hasta que es un espermatozoide. Tarda aproximadamente 61 días en que esta célula pasa a ser un espermatozoide. Entonces sí, es como que de esa célula, ya les dije que están unidas por puente citoplasmático. Ya yo sé que esta espermatogonia me generó este pool de espermatozoides, ¿cierto? Si yo lo estoy evaluando hoy, ese frotis, eso quiere decir que el daño pudo ser desde 2 meses atrás. Entonces yo ahí tengo que ver, si yo estoy evaluando un toro, yo tengo que ver qué sucedió, qué tiene ese toro, le hicieron una radiografía, qué medicamentos le colocaron, porque estoy viendo que hay un daño que se refiere, está totalmente relacionado al espermatogénesis. O sea que en el momento que se estaba formando ese espermatozoide, algo sucedió. Sí. Ese daño también, o sea, además estructural, también es genético. Porque yo sé que esos espermatozoides no llegan y son de baja fertilidad, pero en caso de que el óvulo tome ese espermatozoide, o sea, ¿cómo sería el carajito? Pues el animalito. Genéticamente. Debe tener una anomalía. Por lo menos. Vamos a poner el caso de... Hay variedades dependiendo de la carga genética y la conformación. No, pero podemos poner el caso de la criptoconia. ¿Cómo se llama? Dicotomía. No. Cuando no desciende. Trisomía. Ese artículo. Cuando no desciende. Criptorquidia. Criptorquidia. Ajá. Eso es hereditario. Sí. O sea que si yo tengo un toro que tiene esa condición y yo, ay no, pero es que ese toro yo lo quiero en mi vida porque esto y no sé qué y tal, las crías que va a tener van a heredar esa condición. Tiene que ser monóxido, exacto, porque es que descienda uno, porque si no descendió ninguno, obviamente produce andrógenos, pero no produce espermatozoides, porque ya les dije que tiene que haber el descenso y la termorregulación, porque los espermatozoides se tienen que formar, necesitan 4 o 6 grados menos que la temperatura del Dejamos cuerpo. testículos, o uno solo ya puede producir. Sí, con uno solo. Con uno solo, por esto estoy diciendo, porque si, o sea, tuvo que haber descendido uno, porque si uno no va a preñar nunca, porque con los dos no va a producir espermatozoides. Pero en el caso de que sí descendió uno, yo, ay, pero a mí, ¿cómo es que le dicen Y a la eso? larga puedo pensar que ese Cuando son de una sola bola, testículo. hay un apodo que le dicen, no, Chiclana. pero chico, pero apodo. Chiclana. Algo así, ajá. Hola. ¿Cómo que? Hay mucho. Bueno, eso. Pero hay gente que, bueno, que eso, no sé, por razones X en la vida, sus descendientes llegan a tener descendencia, esa descendencia es heredable. Ajá. Entonces, como les digo, si dura 61 días, ustedes tienen que ver, revisar qué sucedió
Y también le pudiesen dar reposo como de 2 semanas, porque ajá, en el epidemio es donde se almacena. En teoría, si esto es algo que sea sincrónico, no es que cada 61 días que va a llegar espermatozoides al túbulo seminífero, al lumen y después al epididio. No, porque ya yo les dije que son como 5 kilómetros. Entonces, en todos esos 5 kilómetros hay una porción. Esto nada más es una porción. Esta es una sola espermatogónida y miren, da 256. Se tarda 61 días en hacer esto, ella. Pero ya ustedes vieron en las otras imágenes que había espermatogónidas. Y si es un proceso asincrónico, eso quiere decir que no es que todas están en este punto y hay que esperar 61 días para que esté un espermatozoide. No, que cuando esto está sucediendo hay otra que ya está por aquí, otra que está por aquí, otra que está por aquí. Un relevo que es constante. Ajá, es algo que es constante y que va sucediendo en cada segmento del pelo y que no se relaciona uno con el otro. O sea, esta está aquí solita haciendo su desmadre, digamos, y esta en el otro sector, está otra haciendo y así. Ajá, ahora vamos con la espermiogénesis, que ya dijimos que es la secuencia de eventos que se da para que una espermátida se transforme en espermatozoide. Esto es lo que yo les estaba mostrando. Esta célula sí no va a llegar nunca a funcionar nada. La naturaleza es muy sabia, la evolución, Dios, lo que ustedes quieran creer que es el responsable de esto, y dijo, esta célula sí no va a poder fecundar ni va a poder hacer nada. Entonces esta célula tiene que cambiar su conformación y tiene que convertirse en lo que nosotros conocemos como un espermatozoide. Y ese proceso es el que se llama espermiogénesis, de una espermátida a un espermatozoide. ¿Cuáles son los eventos más importantes? El principal es que ocurre la reorganización nuclear. ¿A qué me refiero yo con eso? Ya vieron este núcleo. Así, imposible. La única misión del espermatozoide es transportar la carga genética. Si la transporta así, no va a llegar nunca. ¿Qué dijo él? Yo tengo que hacer algo al respecto. Entonces, me voy a empezar a transformar. Lo primero que hace es reorganizar su núcleo. Las proteínas que están asociadas al ADN se llaman histonas y protaminas. En este punto, las que están acá son histonas. Él hace un recambio de histonas por protaminas. ¿Qué sucede? Que esas protaminas lo que hacen es que empiezan a compactar el núcleo y lo vuelven una cosita chiquitita, que es como que una de las primeras cosas que él hace para proteger, porque dice, este es el mensaje muy importante que yo tengo que llevar, yo lo voy a proteger y lo voy a proteger con mi vida. Entonces lo que hace en principio es compactar. Luego él forma un sistema acrosomal a partir del aparato de Golgi, que es el acrosoma, que ahorita vamos a ver en una imagen, que también, además de recubrir el núcleo, ese acrosoma contiene unas enzimas que van a facilitar que él pueda degradar todas las sustancias que le van a abrir ese paso para poder fecundar el óvulo. También se tiene que dar el ensamblaje de la estructura flagelar, es decir, la cola, para que él se pueda mover. Y para eso se tiene que dar una reorganización de su citoplasma. Para su estudio, normalmente se divide en 5 fases, que son estas que vemos acá. La fase de Golgi, la del capuchón, la fase del acrosoma, la fase de diferenciación y la fase de espermiación. Cada una tiene eventos particulares. Esto es importante, pero lo podemos pasar rápido porque a la vez son detalles que... Lo primero que ocurre es lo que ya les dije. El aparato de Golgi es yuxtanuclear, es decir, que está cercano al núcleo. Él va a empezar a producir unos gránulos para que el ADN se empiece a compactar. Eso es lo que básicamente ocurre en la fase de Golgi. Luego se sigue como compactando y empiezan como a... Es como si la célula que tenemos aquí, fíjense, y la empezaran como a alar y alar. En la fase del capuchón comienza a formarse el acrosoma y todo va migrando para dar inicio o formación al axonema, que es la cola. Y esa fase, ese alargue del citoplasma y de todos los componentes de la célula va a ser hasta el final. En la siguiente fase ya va a estar formado acá el acrosoma, que es la fase del acrosoma, ya ella está polarizada, el núcleo ya se empieza a enlongar más. ¿Y qué es lo que sucede? Que el citoplasma va a comenzar a migrar hacia la parte proximal del flagelo, que cuando se empieza a dar la parte de diferenciación, ya está
básicamente formado el flagelo y en el núcleo, que aparte de ya cumplir con su condensación, va a adquirir algo que se llama la teca perinuclear, que también le va a servir a él de protección. Y ya lo que queda es que en la fase de espermiación los lóbulos del citoplasma migren y terminen de formar acá. Todo migran al lado de la pieza proximal del flagelo y el remanente del citoplasma lo empiezan a perder en este punto. Siempre les va a quedar un poco de citoplasma que lo deberían de terminar de perder en su tránsito del epidídimo, que es lo que ocurre en el epidídimo, se termina de completar la maduración. Es un signo de maduración, de hecho, que también es evaluable. Incluso hay momentos en los que uno puede evaluar un froting y ve esta remanente de citoplasma, que es conocido como gota citoplasmática, que puede ser distal, proximal, y eso es un signo de madurez. O sea que algo pasó. Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de maduración. Entonces, en este momento, la fase de espermiación, ya él sigue ahí, todavía seguimos, si recuerdan las imágenes, seguimos todavía en el túbulo sanguíneo. Todavía está adosado con las células de Sertoli y todo eso. Es cuando se libera. A ese proceso se le llama espermiación, que requiere de testosterona y también la ayuda de las células de mioide. Aquí todavía él está pegadito en toda la membrana junto con las células de Sertoli y todo eso. La espermatogonia va pasando y aquí estaba el espermatido. Ya cuando llega que ya todo está formado, viene esta fase de espermiación. Y por la ayuda de las células de mioide y el efecto de la testosterona, lo que hace el espermatozoide en ese punto se libera y llega al lumen del túbulo sanguíneo. Esto es un resumen, lo pueden revisar ustedes, pero lo mismo, acá la primera fase está representado en estos dos. El núcleo se comienza a compactarse, empieza a formar el acrosoma, empiezan a migrar, mira cómo va migrando todos los empleolos, el citoplasma, se empieza acá, esta parte de acá, es el exceso de citoplasma. Así llega él al epidídimo, con ese remanente citoplasmático. El resto, que fíjense que era más, lo perdió en este punto, pero ya aquí llega y así es cuando ya debería estar listo para fecundar. Como les dije, me adelanté a esta, pero es básicamente lo mismo. Es como un resumen. Aquí tenemos otra vez el túbulo, aquí está también la membrana, las espermatogonias, las células mioides, células de Sertoli y lo que les dije que duraba 61 días, pero que no que vamos a pasar 61 días, esperar 61 días para que haya un nuevo pool de espermatozoides, porque es un proceso que es asincrónico y que se va dando continuamente. Salimos del tubo, llegamos al epidídimo. En el epidídimo los espermatozoides deben de estar aproximadamente 15 días y en su paso deben de ocurrir una serie de eventos. El más visible es la pérdida de la gota citoplasmática. Esa pérdida, como les dije, se puede evaluar. O sea, si yo tengo un frotis, yo hago un frotis de una muestra seminal y veo que hay presencia de gota citoplasmática, ¿qué puedo pensar yo ahí? Que hay espermatozoides que son inmaduros. ¿Y por qué? Porque no han desprendido esa vesícula de exceso de... Ajá. ¿Pero por qué yo lo estoy viendo en el frotis? ¿Qué pudo pasar de que yo lo esté viendo? Porque ellos en 15 días ya que están ahí ya debieron haberse madurado y ya no deberían, al momento del eyaculado no debería estar la gota. Entonces, si yo estoy viendo en el eyaculado la gota, ¿qué quiere decir? Pasaron inmaduros. Pasaron inmaduros. De hecho, la profesora Chepina comentaba que cuando, por ejemplo, llevas un toro de un lugar a otro, ¿sabes? Lo ideal sería esperar al menos 2 semanas para que el toro se vuelva a aclimatar, para que esos 6-5 grados de diferencia de temperatura se den, porque si no, no te va a preñar a la vaca. Normalmente hasta puede ser una epididimitis o una otitis. Puede ser que está sobremontando. Porque, ok, si llegan constantemente, está cansado, no tiene reposo exactamente. Si llegan constantemente,
pero su tránsito tiene que ser de 15 días. Y si yo estoy sobreestimulando ese animal, va a eyacular lo que va llegando, lo que acaba de llegar. Y no han pasado 15 días para que ellos se terminen de madurar. Entonces yo lo voy a ver en el froti. ¿Y qué voy a hacer yo ahí? Yo voy a decir, ay, ya va, dale descanso a este pobre ser, porque uno le da descanso aproximadamente de 2 semanas, que es el tiempo que deberían de estar ellos para poder madurarse, y ya yo ahí evalúo y digo, no, sí, miren, ya debió haberse, digamos, solucionado, al menos que sea un epidemitis, un orquitis, algo que esté causando eso, y que si no se trata la causa principal, o sea, nunca, no vamos a seguir bien y vamos a seguir bien. El cerdo igual, profe, el cerdo se descansa 15 días también. Sí. ¿Qué me vas a preguntar? Que te veo así. Pensativo. Profe, por ejemplo, en el caso de que por ejemplo, ocurriera una... O sea, si... El apareamiento, acaso, pero por ejemplo, ese animal no descansó, ¿pudieran haber problemas genéticos por esa inmaduración? No, o sea, genético como tal no, lo que hay es está comprometida la fertilidad. La probabilidad de que... No hay genético porque no se forma. No hay. No preña. No preña, exactamente. Pero igual esta no es un daño no compensable, es un daño que es compensable y que no tiene relación con un daño genético, digamos. Pero sencillamente cuando se ve comprometida la fertilidad, las probabilidades de que... De un embarazo. Sí, son bajas. Cuando tiene mucho tiempo el toro montando y después lo tratan de poner en reposo y después lo sueltan con la vaca, no preña y ya lo tiran por matadero. Yo pregunto si hay cochino, porque yo tengo un cochino que ha montado 14 cochinos en un mes y todas están preñadas. Claro, es que deja de descansar ese pobre ser que se acaba por la Por eso es que Gracias que cambié, tiene 14, lo metemos con 14 y yo creo que todas 14 están preñadas, pero no han apretado celo. 14 por cerdo, eso es. ¿Ah? eso es nada. Es nada. Mira, si me estás hablando de 100 cerdas, sí. Ah. 14 cerdas. Eso por eso que no descanso 15 días para montar uno y la otra. Pero por el número de hembras que está preñando. En Prococa se hace colección de semen a los cerdos cada 3 días. Oh. Y de la colección de semen se diluye el semen y se hacen alrededor de 200 dosis. Desde una sola eyaculación se hacen 200 dosis, se crean 200 cerdas y de ahí se preña el 90%. O sea que el semen de cerdo, los cerdos son muy lechosos. Qué bonito, qué bueno, otro cambio que se da es la composición de la membrana. En este punto, como les dije, una de las cosas, la maduración, otra, la motilidad. Aquí él adquiere su capacidad de motilidad, pero no se muere, porque él no va a gastar en vuelvo y repito, la naturaleza, la ciencia, Dios, la evolución, todo es muy sabio. Y dice, yo ya me puedo mover, pero yo no me voy a mover porque yo aquí no necesito moverme. Yo aquí puedo estar tranquilo, me voy a la cola, a mi reserva, a estar guardadito hasta que yo necesite ser utilizado. Y llega allí por peristalsis. Las células mioides lo van llevando, se migran, de las células mioides, migran, se va al lumen. Del lumen de los túbulos suminíferos, les dije, viene el tubo recto, la red de Testi, el tubo deferente, que el tubo deferente llega a la cabeza del epididimo. La cabeza del epididimo simplemente. Y son las mioides que se encargan de... Las mioides desde aquí. Recuerda que el epididimo es un conducto, es un tubo. Sí. Todo lo que sea tubo por fuera tiene la capa de musculatura lisa y la capa por fuera del tejido conectivo. Toda la musculatura lisa siempre la función es Mover. Y yo tenía esa pregunta desde hace tiempo. O sea, dentro del túbulo seminífero obviamente no hay semen porque eso es de las glándulas accesorias. Pero yo decía, a ver, ¿debe haber un líquido donde ellos nadan o es que hay En los túbulos peristalsis? seminíferos. Túbulo seminífero. O sea, ¿cómo se transportan sus es una leche condensada de espermatozoide. Y por peristalsis se van. Ellos mismos se forman. El tubo. El tubo y todo lo que sea tubo por fuera tiene una musculatura lisa. Que es la túnica propia que dije en un principio. La túnica propia es la que está envolviendo el túbulo seminífero y esa túnica propia está rodeada de las células mioides y la función de las células mioides es hacer la peristalsis mover. Ese está como en la lámina 2, 3, algo así, cuando estoy hablando de qué?
Ahí está, dice tal cual, túnica propia y está células mioides. Y la función de las células mioides también está en uno de las ramas por aquí arribita, que dice que es precisamente eso, la peestancia, mover los espermatozoides. Esto simplemente para que lo tengan es la diferencia del tránsito entre las especies. Ajá. Sí, ya, si yo pongo el examen, ¿dónde se reservan los espermatozoides? ¿En la cabeza o en la cola del pibín? En la cabeza. No, en la cola lo acabo de decir. La cola porque bajan de la cabeza por... No, madre. Ah, se van En la cola, en la cola se almacena. En el cuerpo adquieren la capacidad de movimiento. En todo el tránsito se van. ¿Qué? ¿Cómo se mueve? No perdona una. Empieza así el orden. La maduración y se almacena en el Sí, se agua. hablan de eso. La maduración y almacenamiento es en la cola. En todo, la maduración es en el tránsito. Y El almacenamiento solamente en la cola. Y en el cuerpo adquiere la motilidad. La capacidad de moverse, pero no se empieza a En mover. el toro más o menos hay 5 eyaculaciones almacenadas en la cola. 5 eyaculaciones. Después que el toro eyacula 5 veces, ya la calidad del semen viene por abajo. Es decir, por ejemplo, tenemos una vaca en celo, el toro salte y salte y salte y salte, ya en una sola vaca se vacía toda Dispara todos los cartuchos. toda la reserva espermática del epidídimo de la suerte. Entonces después de eso empieza a eyacular espermatozoides inmaduros. Y van a ver la presencia de la votación. Y otra cosa es que en los humanos la distensión del epidídimo está relacionado con alteraciones nerviosas. Si uno se pone como tiene el epidídimo muy distendido, uno está como loco. Dios mío, ¿qué asco? Y todo así que, ya entendí. Ya sé por qué me pongo así. ¿Cómo se llama? Yo tenía mucha distensión epidídica, tuve un sueño húmedo. La polución. La polución nocturna, exactamente. Aquí no se salva a nadie. No, hermano, también, porque te ha tocado la barra que tuvo una vaina. Pero vos te sabes. Ajá, seguimos. Esto lo vamos a pasar rapidito porque ustedes esto es lo que me tienen que hablar ustedes. Cordón espermático, lo traigo acá, más allá de la tarea, porque acá es lo que, de donde sale el conducto de frente, que es lo que va a seguir del transporte. O sea, ya estábamos en el epidídimo. O sea, que ya cubrimos la primera ruta, tubo seminífero, conducto deferente, el epidídimo, del epidídimo vamos por el cordón espermático y el conducto deferente. O sea, vamos siguiendo la ruta. ¿Cuáles son los componentes del cordón espermático? Bueno, tiene vasos sanguíneos, arteria testicular, la vena testicular, el músculo cremaster, la túnica vaginal, todo esto se une y forma lo que se llama las arterias y las venas, el plexo pampiliforme, que es uno de los que están involucrados en el mecanismo de termorregulación, que es de lo que ustedes nos van a hablar por el grupo entero. Esa es su tarea. Después se les explico, o sea, les paso más bien qué es lo que tienen que decir, pero para que ya lo tengan en su cabeza. Vamos a hablar o vamos a seguir discutiendo del mecanismo de termorregulación. Ajá, entonces el conducto deferente él atraviesa el canal inguinal desde la vejiga hasta la cola del epidídimo y para llegar a la uretra. Ese proceso es el que se denomina emisión. Después, El conducto deferente es lo que se le corta al hombre para hacerlo estéril. El eje que comunica el epidídimo con el resto, con la uretra, llegando a la vejiga. Entonces, el hombre para hacer estéril, ¿no? Que lo hicieron La vasectomía. la vasectomía. Se le corta el conducto deferente. Si yo quiero que un toro le sirva de calentador y no preñe, se le puede hacer también la efectomía, que es cortar el conducto deferente. Y del testículo directamente pueden extraer los espermatozoides, o sea, del epidídimo pueden extraer los espermatozoides para inseminar. Buena pregunta. de la cola, Sí, pero no... Buena pregunta. Cuando estuve en España hay unas granjas que se llaman cinegéticas, que son granjas para criar animales de cacería. Tienen la extensión de tierra y ellos tienen animales ahí, ciervos, sobre todo ciervos, que a la gente le gusta ir a
pero es que esos cazadores invierten mucho dinero en los pueblos donde están esas granjas. O sea, se hospedan, compran Ahí todo, no existe. entonces es una fuente de ingresos para los pueblos. Los pueblos están en contra de que se eliminen las granjas cinegéticas. Pero ¿qué pasa con las granjas cinegéticas? Que la persona que va a cazar tiene un chivito con un bicho de un ciervo, con la asta chiquita, con los cuernitos chiquitos, y no, eso es como el vecino, tiene los cuernos chiquitos, y no lo caza. Porque tiene un ciervo con esas astas así para cortar la cabeza y poner la cabeza en la sala de su casa. Entonces, solamente matan a los ciervos con las astas grandes. ¿Y quién se queda reproduciendo? Entonces lo de alta chiquita. Lo de las astas chiquitas, como no los matan, son los que se reproducen. Entonces, ¿qué pasa? Genéticamente han ido disminuyendo, por selección artificial, han ido disminuyendo el tamaño de las astas. Y por frecuencia salen un montón de estas chiquitas. Por hasta pequeña. Entonces, que eso es un problema para las granjas, porque tienen que tener unos buenos trofeos. Entonces, contrataron lo que yo fui director acá en España, contrataron a un laboratorio para que cuando cazaban un ciervo de astas largas, le quitaran los testículos y congelaran ese seno. Entonces, cuando se daban cuenta que fue cuando quitaban ese testículo y trataban de hacer semen congelado por ese semen, el semen lo preñaba. O sea, quiere decir que al sacar semen del epidídimo, ese espermatozoide no son viables, no preñan. Se tiene que de ahí madurarlo. Entonces, estamos buscando los medios cómo madurar espermatozoides del epidídimo o haciendo un epidídimo artificial para que los espermatozoides pudieran madurar y después poderlo congelar. Porque si se congelaban así, no iban a preñar. Y si la especie, o sea, el animal está en vivo, o sea, el animal está vivo y le extrae el espermatozoide maduro del epidídimo. Pero no preñan. No. Hay que dejarlo madurar. Y no Capacitarse. se mueve, tienen que capacitarse. Porque De ahí no, acuerdo, ahí, de acuerdo. ahí no se puede mover, en el epidídimo no Se se llevan puede agarraban el epidídimo completo. Se cortaban, se llevaban el epidídimo congelado. Se llevaban para el laboratorio y llegaban a allá con un poco de epidídimo así. Ajá, las glándulas accesorias, eso también las revisan ustedes, que diferentes, tienen diferentes composiciones de acuerdo a las especies, pero básicamente son las glándulas vesiculares, próstatas y las glándulas de Cooper. Esto ustedes ya lo saben por anatomía, pero básicamente lo que les quiero mencionar acá es que son las encargadas de, digamos, del resto de la composición del semen, de los fluidos o de lo que secreta todo el líquido para la composición del semen. Acá tienen una imagen, la próstata, acá tienen entre las diferentes especies, que en el cerdo por lo menos las glándulas uroretrales son bastante grandes y tienen una significancia que ya vamos a ver cuál es. Entonces, de cada una, rápido, porque ya ustedes saben de anatomía que es cada una de estas glándulas o glándulas accesorias, pero las vesiculares ya ustedes saben que son, están adosadas a cada lado de la vejiga, son compactas. Lo importante de esto es que ellas son las que secretan la mayor parte del plasma seminal y que esta secreción de las glándulas vesiculares contiene fructosa y ácido ascórbico, que la fructosa sirve de buffer. En el caso de la próstata, ya toda esta parte ustedes lo conocen, lo importante es la secreción que ella contiene, que es rica en minerales, zinc, calcio, magnesio, potasio. La glándula de Cooper, ustedes ya también saben cuál es la diferencia entre cada una, la conformación entre las diferentes especies y cuál es la importancia de ellas en este particular, pues porque ellas, la secreción de ellas es clara, viscosa y sirve de lubricación para la uretra, porque aquí es lo que sucede, ya va el conducto deferente, ocurre la emisión y ¿qué es lo que viene? Se van a mezclar los espermatozoides con las secreciones de estas glándulas en la uretra para después que venga la eyaculación. ¿Por qué les dije que era importante que el tamaño en el cerdo? Acá como lo ven, este es un genital de cerdo. Porque en el cerdo tiene una significancia que después que ellos eyaculan la porción rica en espermatozoides, ellos eyaculan una parte que es gelatinosa, como si fuese como una chicha, que se llama tapioca, que lo que va a producir es un tapón para que digamos que no haya reflujo retrógrado de ese eyaculado. Tapioca se llama. Entonces, tenemos que el semen es el resultado de esa unión. Tiene un componente celular que son los espermatozoides que vienen de origen de los túbulos seminíferos y el componente del plasma seminal que es la parte líquida
que proviene o que es lo que aporta el testículo epidídimo y las glándulas sexuales accesorias. Ya tenemos acá nuevamente nuestro protagonista, ya listo, sus partes, cabeza, cola, flagelo, citoplasma. La cabeza tiene su núcleo, que ya vimos que es haploide, que va a ocupar casi toda la cabeza, el acrosoma que lo recubre, contiene las enzimas como hialuronasa y otras enzimas que van a degradar. De esa parte también se va a ver en el tema de gestación, que es lo que va a ocurrir después de que entra en el tracto reproductivo femenino. El flagelo con sus piezas, también esto simplemente para que lo revisen. Importante que en el tracto intermedio están las mitocondrias, que es lo que le va a dar el movimiento. Los espermatozoides se mueven así, como si fuese una leptospira. Se mueven en y ellos, lo que pasa es que uno está acostumbrado como que a verlos así, uno piensa que son como tridimensionales, digamos, pero realmente la forma de ellos es como aplanada. Por eso a veces ustedes cuando uno evalúa un frotis, a veces el espermatozoide, lo que se está moviendo, como se mueve así, como un circulito, está como que uno lo ve, no lo ve, lo ve, no lo ve. Porque la cabeza incluso, no de en todas las especies, pero por lo menos en el toro, en el caballo, en la mayoría de las especies que nosotros estudiamos, la cabeza del espermatozoide es como si fuese tipo una raqueta de pádel. ¿Una raqueta? De pádel. De tenis. Imagínate en la casa. O de tenis, sí. Pero se parece más a la de pádel, porque la de tenis tiene como bordecito y tal, la de pádel es completamente, digamos, más en plan, exactamente. El de humano no, el de humano parece tal cual un fósforo. Así, porque su cabeza es cilíndrica y es como si fuese un fosforito la cabeza. Pero en el del bovino es como si fuese una raquetica de pádel. Entonces a lo que se va moviendo hacia ese turco no lo va a ver. ¿Se ve? No se ve. ¿Lo veo? No lo veo. Acá tiene otra vez las partes del espermatozoide, la contribución menor y contribución mayor del plasma seminal, lo que acabamos de ver, de dónde viene cada uno. El pene, esto también para que lo tengan de información, porque ustedes saben ya por anatomía la clasificación de los penes, los tipos de penes, saben, los conocen mejor que, incluso los caballeros mejor que algunas de nosotras. Tiene sangre Tienen sangre y carne, exactamente. Y esto es lo que ustedes necesitan, es el resumen de todo lo que acabamos de ver. Y es una de las preguntas del examen. Ese es el recorrido. Esto es lo que acabamos de ver. No lo va a pasar. Sí, apenas voy comenzando a hablar. Esto no lo va a pasar. Este es el túbulo seminífero. Aquí tenemos el resumen de qué es lo que pasa. Aquí se da la espermatogénesis con todas sus partes, mediada básicamente por las células de Sertoli, y la androgénesis por las células de Leydig. O sea, la producción acá de andrógeno y de espermatozoide. De los túbulos seminíferos ya les dije que migran se da la espermiación, van al lumen, después van por el tubo recto y llegan a los conductos eferentes, que es lo que le va a servir de transporte para que llegue a la cabeza del epididimo. En la cabeza del epididimo pierde la gota. En el cuerpo se comienza o se da la capacidad de movimiento y en la cola se almacena. Después que él hace todo este tránsito en el epididimo, va hacia el conducto deferente, eso se llama emisión. Aquí el fluido de esta seminal se comienza, digamos, a formar el fluido seminal por las glándulas y la ampolla, etcétera, etcétera, y en la uretra se mezclan todas esas secreciones. Y después en la uretra va hacia el pene y se da la eyaculación. Y de aquí en adelante de la eyaculación viene otro mundo que le corresponde a la parte de la clase de gestación, de reconocimiento materno de la gestación y parto. Porque él, de aquí en adelante, comienza otra vez su via crucis. De aquí en adelante es cuando él empieza a decir, ay Dios mío, ¿yo para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Sí, empieza a llevar golpes. Acá tiene, según la especie, fíjense cómo es el del gallo, el del ratón, que también tiene formita así como de puntita. Lo que les decía, que está la cabeza que parece como si fuese una raquetica de pádel,
cosa que les traigo, que se los voy a pasar por el grupo como material de apoyo. Todo lo que yo acabo de decir lo tienen sintetizado y 1000 veces mejor en ese capítulo que está acá. Que yo les voy a pasar el libro completo, porque además de ese capítulo hay otras cosas que están bastante interesantes. Incluso los 2 capítulos anteriores a ese sirven como que de complemento, porque uno habla de la anatomía, que fue escrito por el profe Mario. Sí. El de las patologías, no me acuerdo quién fue el escritor del artículo de las patologías. Y este artículo en particular lo escribió a este señorito con el profesor Armando Quintero. Entonces pueden revisar esos 3 y les va a servir de complemento, tanto para la parte de anatomía, para la parte de patologías que hagan la relación, que no es objeto de estudio de esta cátedra como tal, porque eso lo van a ver en reproducción y cuando empiecen a ver lo que son realmente las patologías, pero ustedes ya desde ahorita pueden ir haciendo la conexión. Ah, si esto debería de funcionar así de forma normal, y resulta que está aquí cuando hay una epidemitis ocurre esto, entonces voy a ver el semen así, asado, hacen la relación. Entonces tienen ese capítulo también y y bueno, y al que le interese el libro hay un montón de capítulos más que también pueden revisar. Mi correo, aunque tienen todos en el grupo de Telegram, está también mi usuario, así que cualquier duda